Marcos 14:32. La escritura se leen para gloria de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. No sea, gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Y al nombre de Cristo, gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Deseo, mis amados, con la ayuda del Señor y la atención de cada uno de ustedes, compartir las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón bajo el tema Getsemaní, dolor y humillación. Gloria a Jesús y a su nombre, y a su nombre. Getsemaní, dolor y humillación. De entrada, mis amados, no resulta agradable el concepto de dolor y de humillación. Pero no debemos nosotros ignorar o pasar por alto el mensaje y el contenido de las Sagradas Escrituras, a pesar de que la teología moderna excluye el dolor y el sufrimiento dentro del Evangelio. Nosotros pues podemos contemplar y tomar como vivo ejemplo el sufrimiento y los padecimientos del Señor Jesús. Resulta difícil, cuesta arriba, para cualquier creyente tomar con precisión el mensaje de la vía crucis, de la vía dolorosa o la trayectoria al Calvario del Señor Jesús. Porque al vernos nosotros en tal posición, tenemos que entender y comprender que Jesús no mereció jamás ningún atropello ni semejante dolor, sino que en cambio la única razón y el único motivo para el Señor vivir en carne propia el dolor de la muerte, el peso de la culpa y el pecado de todos nosotros, únicamente sería por su amor, del cual ninguno de nosotros merecemos. Porque el apóstol Pablo dice: no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien. Y dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el mismo Señor dice que de tal manera, es decir, sin límites ni condiciones, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, el Cristo de la gloria, el Señor Jesús, mi Redentor, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dale un aplauso a Jesús. Aleluya. Getsemaní, lugar de dolor, de angustia, de aflicción, que el Señor jamás mereció vivir semejantes circunstancias. Es justo pensar, hermanos, que cualquiera de nosotros que fuese
luego de realizar una hazaña, un acto heroico, valiente, atlético, es homenajeado con grandes honores, con las más altas distinciones, y es llevado a las más altas autoridades de una nación. Cuando en una competencia, en un campeonato internacional, un atleta se alza con medalla de bronce, de oro, de plata y es coronado campeón, es representado y es llevado al Palacio Nacional ante el presidente de la República, porque es un individuo que ha engrandecido su patria, su bandera y su nación. Aún nosotros, cuando nos graduamos de las universidades, entendemos que es signo de honra y de reconocimiento. Pero no hay de ninguno de nosotros, guardando el debido respeto y honor, que se pueda medir, comparar o colocarse al lado de aquel gran hombre que un día vino a esta tierra dejando su trono inmarcesible de gloria y majestad, donde todo está debajo de sus pies, y dice que se humilló haciéndose semejante a los hombres. Aleluya, alaba lo que él vive, y estando en la condición de hombre, no solamente se limitó a asumir un cuerpo de carne y hueso como el mío y el suyo, sino que se hizo obediente, sufriendo la humillación de la muerte, y la muerte más humillante, muerte de cruz. Dar un aplauso poderoso a ese Cristo vivo. Nadie se iguala con él, nadie se acerca a él, porque aunque muchos hemos o han aportado el sacrificio redentor del Mesías en la cruz, es el sacrificio universal. En él estaban representados todos los hombres de todas las generaciones, del pasado, del presente y del futuro, de manera que no hay otro igual. El Señor Jesús encarnó en sí mismo el acto filantrópico, el acto generoso, aquel semejante de ofrendar su propia vida por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por lo tanto, Jesús dice: mi vida, lo más preciado, lo más estimado, lo más valeroso, mi vida, escúchame bien, mi vida no es que nadie me la quite. Por lo tanto, Jesús no es un mártir que se humanizó sin culpa, sin causa, de manera voluntaria, solamente por amor. Él dice: mi vida nadie me la quita, nadie tiene tal poder para hacerlo, sino que yo por amor voluntariamente la entrego por salvar la humanidad. Siendo así, ¿qué merecía Jesús? El apóstol Pablo dice en Hechos 17: Él no es honrado por manos humanas, como si necesitase ser honrado por alguien. Y el profeta Isaías dice de él: le veremos más sin atractivos, porque no existe nada humano ni material sobre esta tierra que pueda agregar más honra que la que él tuvo en el cielo. No hay reconocimiento, oro, plata, palabras, himnos, canciones que puedan aportar más de lo que Él es. Entendamos que Jesús
es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Él es el todo y en todo. Colosenses 3 dice: Él es la imagen del Dios invisible y por Él fueron creadas todas las cosas, los cielos y la tierra, el mar, las estrellas, el universo. Todo le pertenece a Él. Y David dice: de Jehová el Señor es la tierra y su plenitud. Aleluya. Aparte de alabanza, de adoración, de glorificarle, le podemos dar algo más nosotros a Él. Que venga Juan Francisco Vicini o alguien de la familia Rincón, de Paula: Señor, yo te voy a ofrendar 3 tareas de tierra. ¿Lo va a engrandecer? Claro, si usted me la quiere donar a mí, yo humildemente la recibo para gloria de Dios. Y hago un curuquito ahí, un huerto, un sembrado de maíz, plátano, yuca, guineo y todo eso. Pero necesita el Señor ser honrado por nosotros. Siendo así, hermanos, entendiendo y comprendiendo la magnitud, la grandeza, la dimensión del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, merecía el Señor, a diferencia de nosotros, de ser llevados ante el presidente de la nación. Es más, yo creo que aquí en Santo Domingo no hay lugar para hacer un acto social emblemático a la altura de recibir al Señor. No lo hay aquí, ni en Haití, ni en Japón, ni en Estados Unidos tampoco, ni en Europa, ni en Rusia con el presidente Vladimir. Pero Dios es Dios y es tan excelso que aunque nosotros no le podamos impresionar, aunque no le podamos sumar, Él ha dicho: donde hayan dos, alábalo que Él vive. Donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Y aquí están esos 2. Si tú eres uno de ellos, levanta su mano. Y el Cristo de la gloria dice: yo estaré allí, yo estaré allí para bendecirle. Yo estaré en medio de ellos. Él está aquí, en esta casa humilde. Él ha dicho: yo habitaré. Aleluya. De repente uno contempla y dice: Getsemaní. Getsemaní viene siendo una tipificación de lo de Dar, un lugar de aflicción. A Jesús no es procesado para llevarlo ante el palacio de los judíos, sino que el Señor va al valle, al huerto de Getsemaní. Getsemaní significa en arameo lugar de extracción del aceite del olivo. Y precisamente el huerto de Getsemaní estaba ubicado frente al lugar emblemático del monte de los olivos. Yo me imagino que como en cada ciudad hay un centro principal de atracciones donde se realizan los grandes eventos, donde van las grandes multitudes para recibir figuras internacionales emblemáticas.
diríamos, qué sé yo, un estadio de los deportes, un centro olímpico, Estadio Quisqueya, el centro olímpico Félix Sánchez. Ahí no va cualquier persona. Cuando se abren las puertas del estadio olímpico, del estadio Quisqueya, va una figura sumamente importante. Déjeme decirle que ni el estadio Quisqueya, ni el Yankee Stadium, ni la ciudad de Boston, ni nada sería el lugar apropiado que tenga las condiciones para honrar al maestro. Sin embargo, la Biblia dice de él que al momento de su nacimiento, escucha, entienda, escúcheme, no se halló lugar para él en el mesón. Y el lugar del nacimiento del ser más grande y poderoso que hacía su entrada a esta tierra, él no pudo ir a la maternidad central de Santo Domingo, ni a Los Minas, ni a la Policlínica, ni a las Mercedes, ni a la Bolívar, donde un pobre tiene acceso a ir. El Señor no pudo ser honrado. Él nació en un pesebre. Pero lo más impresionante es para establecer un precedente y enviar un mensaje a las naciones, que el día de su nacimiento, el día que mi Cristo vino a esta tierra, dice la palabra del Señor que hubo fiesta en los cielos y una gran multitud de huestes celestiales se unieron a una voz y entonces aclamaron: gloria a Dios, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, y en la tierra paz, y en la tierra, alaba lo que Él vive, adora su nombre. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Qué coincidencia. Getsemaní, el lugar de tormento, de humillación y de dolor, para despedir al Salvador. No había otro lugar, no había otra distinción, pero el Señor no vino a recibir honras humanas. Desde allí, desde el monte de los olivos, Jesús profetizó las señales de los últimos tiempos y el fin del siglo. Mateo 24. Y dice: mirad que no os turbéis, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Primera señal. Segunda, y engañarán a muchos. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y el Señor sigue profetizando y dice: habrá hambre. Y usted sabe lo que es hambre. Hambre. Que la gente se muere por falta de comida. Habrá hambre, peste, terremotos en diferentes lugares. Y la cotangente, la segunda milla. Y esto será principio de dolores. Desde el mismo escenario del monte de los olivos o del monte del olivar, al frente estaba el valle de Getsemaní, cuyo significado, dijimos, o tradición, es lugar de la extracción del aceite de la oliva, lo que simboliza el sufrimiento, el proceso que, como la oliva debía ser triturada, aplastada, golpeada para extraer de ella el aceite
y del aceite de la oliva poder bendecir centenares de millares de vidas. El Señor tipifica el huerto de Getsemaní y lo asume convirtiéndolo en el lugar de extracción, porque de su sangre, de su vientre, iba a vertir algo más excelso que el aceite de la oliva. El Señor se iba a procesar para entonces derramar su sangre, y su única y preciosa sangre, con ellas entonces redimir, salvar y sanar a todo hombre que se acerca a Él. Por eso Juan dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, asimismo fue necesario que el Cristo de la gloria fuese entregado en manos de pecadores y se levantara victorioso al tercer día. Uno ve eso y dice, y echa el grito y se asombra y dice: wow, el maestro en Getsemaní, para ser humillado, maltratado. Si esto hicieron con el árbol fuerte y grueso del olivo, ¿qué no serán con nosotros? Entonces, si el ejemplo del maestro es ese, cuando a mí me toque vivir mi huerto de Getsemaní, gózate en la prueba, varón. Porque antes de llegar a la Canaán celestial, hay una ruta que te conduce y debes pasar por el huerto de Getsemaní. Cuando tu familia se enferme, entiende que estás en Getsemaní. También nos va a tocar dolor, tristeza, humillación. Se ha levantado el enemigo y entiendes que la lucha es fuerte. No te quejes, glorifica a Dios que estás en medio de Getsemaní y Dios va a sacar aceite de la oliva. Hay gente que ha sufrido en Getsemaní, pero tienes que mirar el Calvario. Hay gente que ha diezmado los pedazos en Getsemaní, pero sigue mirando a la cruz. Aunque estés en Getsemaní, tu Getsemaní, mi Getsemaní, no es para siempre. Vas a resucitar en victoria. Dale un aplauso poderoso a Cristo. A veces los pastores se afligen. Hermano, los pastores. A veces los líderes se afligen. Los presidentes. Cuando ven que las cosas no salen bien. Y a veces uno dice: es que es fuerte. Es con gente. Hay que mirar a Getsemaní. Hay que ver el ejemplo del maestro. Él no lo merecía, pero Jesús, por amor y por mí, soportó en él el peso de la culpa, del pecado, de la tuya y de la mía. Y allí en Getsemaní oró el Señor. Observe, en las otras oraciones que registran los evangelios, Jesús oraba en condición de interceder por los demás. Ejemplo, Juan 17. Señor, a los que me diste, tuyos eran y me los diste. Que no se pierda ninguno de ellos,
santifícalos en tu verdad. Jesús no está orando por él. Pero aquí en el huerto de Getsemaní, el Señor estaba encarnando la batalla espiritual más fuerte de toda la eternidad. Y la Biblia dice que allí oró Jesús. Y usted se pregunta, ¿y cuáles serían las últimas palabras del Señor? Jesús había profetizado su muerte. Y él había dicho en diferentes oportunidades: para que se cumpla de mí todo lo que está en las Escrituras, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, pero resucitará conforme a las Escrituras al tercer día. Pero llegó la hora. No es fácil. El dolor, la experiencia de la muerte. Ningún ser humano está preparado para eso. Por eso la partida de un ser querido nos duele tanto. Aún esté ya en las últimas, sin posibilidades algunas, nuestro deseo humano es que nuestros ancianos o parientes estén ahí con nosotros. Y cuando vemos que ya se fue, que ya fueron las últimas, entonces nos marca el dolor. Estamos haciendo una similitud, hermanos, de lo que el maestro pudo haber sentido en ese lugar. Vas a morir. Es el momento de dar tu vida, el momento del sacrificio. Y escúcheme, usted y yo estamos aquí, pero el Señor estaba ahí depositando su vida por nosotros. Pero escuche esto: el Señor lo estuvo haciendo por amor, aún sabiendo que millares y millares y millares y millares de gente, de personas, ni siquiera se lo iban a agradecer, que ni siquiera le darían la importancia. Gente se ha perdido sabiendo que Jesús murió por ellos. ¡Wow! Terrible, hermanos. Por eso nosotros decimos: si no hubiera sido por el Señor, porque no hay otra forma de alcanzar nuestra salvación. Pero Jesús, sabiendo esto a priori, como quiera, a sabienda, él dijo: sí, yo voy a ir. Usted sabía que hay gente que el Señor la ha esperado desde los 5, los 10, los 15, los 20 años. Y el Señor le manda predicadores, le pone una iglesia cerca, le manda al evangelista por YouTube, por las redes, por la televisión, por la radio. Y hay gente que se pierde como quiera, porque no acepta el amor del perdón del Señor. Pero el amor de Cristo es tan inmenso, tan indescriptible, insondable, incalculable, que a pesar de eso, el Señor dijo: yo voy a morir por ellos. ¿Usted me entiende? Yo voy a morir por ellos. De que no lo acepten es su problema, pero yo estoy dispuesto a salvarlo, aunque no me reciban. Si usted le ha recibido, dale un aplauso. Si usted le ha creído, glorifique su nombre y dígale: gracias, Jesús. Jesús, siendo Dios, no hay dudas, fue al mismo tiempo 100% Dios, 100% divino. Pero al mismo tiempo, la dualidad o la combinación, la aleación, 100% Dios, pero también 100% hombre.
como Dios, Jesús poseía y posee todo el poder. Y pudiera existir otra vía u otra manera. El Señor firma un cheque. ¿Cuántos son? Tantos. Firma y sello. Tan. Salvos todos. Pero hay un principio bíblico que dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero en esa hora, en ese momento crucial, teológicamente existe lo que se conoce una separación temporal de lo divino y de lo humano. Por lo tanto, Cristo como hombre, aún siendo Dios, sufre el dolor de la muerte, no como Dios, sino como hombre. ¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? Jesús pudo enviar un ángel, un arcángel, un serafín, y quizás sería igual. Pero su amor es tan incalculable que Él dice: yo voy a dar mi vida. Y la voy a dar como hombre. Y ahí en ese momento el Señor recibe sobre Él todo el peso del pecado. Yo me imagino que el dolor y la carga eran tan inmensos que no hay manera humana de describir la angustia y el dolor del maestro en ese momento. Usted se ha fracturado un hueso. Usted se ha perforado un tejido. Duele. Usted se ha roto una uña. Una uña. Una uña. Y usted se imagina que condensen todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el peso, toda la carga de toda la gente sobre usted. Yo no puedo ir al Darío Contreras. Yo veo un accidente y digo: Señor, ten misericordia, porque mi corazón no me da para ver a alguien ahí. Tienen que llevarme de una vez a mí en el 911. Y a veces yo he dicho: y usted sabe lo que es parir un muchacho. Es fuerte, ¿verdad, mujeres? Dolor, hermanos. Pero el dolor del maestro en la cruz es un dolor sin igual, sin límites, que no hay comparación ni forma de poder cuantificar o medir el dolor del sufrimiento del maestro en esa hora. Escuche esto. Los evangelios toman el relato, pero Juan el apóstol, el teólogo, él dice que en aquella hora, como de Jesús se había apartado de él la parte divina, es una batalla que Jesús estaba enfrentando al diablo de hombre a hombre. En otras palabras, el enemigo quiso pelear con un ser humano frágil e indefenso para acusar a Dios, como lo hizo con el profeta, y decir: mira, al hombre que tú hiciste conforme a tu imagen y a tu semejanza, me voy a enfrentar a él y lo voy a destruir, para hacerte ver a ti, Jehová, que tu obra, que tú impregnaste tu imagen, tu semejanza, no sirvió. En otras palabras, la gloria de tu creación te defraudó. Por lo tanto, la victoria es mía. Pero Jesús dijo: ajá, es así. Entonces no es con él. Tú estás viendo a él, y como él es la imagen y semejanza mía,
hay uno que responde por él. Y entonces yo tengo a uno de carne y hueso, no engendrado por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Y él se llama Jesús de Nazaret. ¿Quieres enfrentar a un hombre? Enfréntate a Jesús. ¿Quieres destruir un hombre? Trata de destruir a ese. Y entonces cuando Cristo viene y dice, ya no son ellos, sino que soy yo. Y el apóstol Juan dice, siéntate, que en aquella hora difícil, indescriptible, crucial, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Ningún humano ha sufrido eso. Como grandes gotas de sangre. Neurológicamente se estima que cuando la presión arterial es tan inmensa, se producen trombos en las arterias o en las venas. Y cuando uno de esos pequeños trombos se estallan o explotan, entonces van al cerebro y la persona colapsa. Como en el caso del maestro, había un plan divino. El Señor no iba a morir sin llegar a la cruz del Calvario. Por eso Juan dice que en aquella hora que el Señor Jesús asumía la carga del pecado como hombre, su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puede darle un aplauso a Jesús? Es difícil. Y dice que Jesús estuvo allí en Getsemaní, en el lugar de dolor y de humillación, porque no lo merecía. Y de entre la multitud tomó a 3 de sus discípulos: a Pedro, a Juan, falta uno, ¿cuál fue? Y a Jacobo. Yo quiero un Pedro ahora. Un Pedro, un Juan y un Jacobo. Un Pedro, un Juan y un Jacobo. Vengan. Pedro, Juan y Jacobo. Cuando estamos en Getsemaní, quizás hay una dimensión de prueba o de proceso. Y tú ves el varón ahí de rodillas en el altar. Y quizás tú ignoras que el varón está viviendo Getsemaní. Porque hay procesos que tú tienes que vivirlo y enfrentarlo solo. Que quizás posiblemente nadie te pueda entender. Porque es propósito del cielo. Y quizás todos no estén preparados para entender que tú vives en Getsemaní. Y lo tomó a ellos. Como cuando usted tiene un problema grande. Y a veces ni a los hijos usted se atreve a decírselo para no hacerle daño. Hay gente que ha ido al médico y le han dado un diagnóstico y la esposa no se da cuenta. Porque dice, si se lo digo, se va primero que yo. Y el Señor escoge a 3 de sus discípulos: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y les dice: mi alma empieza a entristecerse y estoy angustiado hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. En otras palabras, oren. La hora se está acercando. Y voy sintiendo el peso del dolor de la muerte. Siéntense ahí, mis hijos, Pedro, Juan y Jacobo. Y ellos 3 están ahí. Jesús tuvo la confianza y la intimidad de decirle solamente a ellos:
había más. ¿Y por qué el Señor no se lo dijo? Hermano, no es que todo es para todo. Hay cosas en el ministerio que son serias. El Señor midió la estatura y el bagaje de esos 3 soldados. Quizás si el Señor toma una tribuna y le dice: oren por mí, porque llega la hora de la muerte, comienzan a irse. Y dicen: bueno, ya sí se acabó todo. Porque el Señor que nos cuidaba, Él está diciendo ahora que Él se va. Pero a ellos, a su entorno, a su intimidad, le dijo: preparaos. Estoy muy triste, angustiado hasta la muerte. A veces usted ve a alguien ahí de rodillas en el altar y el Señor solamente le ha permitido llegar. Pero solo Dios y Él conocen lo que hay en su interior. Y quizás ese está en Getsemaní clamando y diciendo: mi alma está afligida y angustiada hasta la muerte. Quedaos aquí entre tanto que yo voy y oro. Pero no era lo más difícil. Solo a ellos 3. No se lo dijo al grupo. Y entonces el Señor va donde son exprimidas las olivas para extraer el aceite. Y el Señor se postra de rodillas en tierra y empieza a orar. Y es allí cuando Juan dice que su sudor, su presión, lo que él cargaba en ese momento en su vida, lo que él sentía que el Padre Celestial le había quitado la investidura de humanidad, de divinidad, y que como humano ahí, aunque muchos nunca lo reconocerían, él decía: lo hago por ellos. Y su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Su dolor en aquella hora era intenso, como ningún ser humano jamás lo ha sentido ni lo ha podido vivir. Pero Cristo estaba allí. Él había dicho: yo iré, moriré por ellos, daré mi vida en rescate de muchos, para que ninguno se pierda. Y allí en Getsemaní, en el valle de la humillación, el Señor se preparaba para la antesala de la hora, para entregar su vida por la humanidad. Y a diferencia de otras ocasiones, cuando el Maestro oró por sus discípulos y por la humanidad, ahora Jesús ora por él. Y dice el Maestro: Abba, Padre. En hebreo, papá o padre. Yo sé que todas las cosas son posibles para ti. Está clamando como humano, dependiendo del Señor en oración, para que su vida fuese fortalecida. Y dice: Padre, si es posible que yo no sufra este inmenso dolor, si es posible, líbrame de esta. Tú puedes hacerlo, porque no ha llegado la hora, pero lo que siento ya es demasiado grande. Voy a dar mi vida por ellos. Por la Filipenses 4:8 lo haré. Padre, pasa de mí esta copa. Y dice que vinieron ángeles para fortalecerle. Que vengan ahora Pedro,
Juan y Jacobo. Vengan y ayuden a levantar al maestro. Usted está observando, humanamente no había fuerza, lo había dado todo, estaba listo. Y dice el Señor, en aquel inmenso dolor, en un acto de obediencia, el Señor envió ángeles para fortalecerle, porque humanamente era imposible. Tratamos de recrear el momento para que podamos entender. Y el Señor dice, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, que no sea mi voluntad. Si es por mi voluntad, no sufro tal dolor. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Denle un aplauso a Cristo. Y Jesús volvió a orar y repitió por segunda vez en Getsemaní las mismas palabras. El Señor sale. Llegó la hora. Yo me imagino cuando una dama está de parto, empieza como una coquillita, y dicen las abuelas de que está entrando en fecha. Es como el aviso, y la primeriza echa un grito, pero la abuela veterana dice, eso no es nada, no empiece a gritar desde ahora, aguanta como una mujer. ¿Es así o no es así? Pregúntenme a mí, que yo sé, porque me han dicho. Alábalo, que Él vive. Entonces el Señor regresa y encuentra a sus discípulos que se habían dormido, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Observe, en su humanidad el Padre se apartó de él. Había tomado 3 de los mejorcitos, de los regulares ahí. Y cuando el Señor se levanta de la oración, los halló. Él le dijo, velá. El maestro que está diciendo, estoy angustiado y entristecido hasta la muerte. Velá, quedaos aquí y velá. Oh, y cuando el Señor regresa, los halló durmiendo. En Getsemaní te vas a quedar solo. Te lo voy a repetir, Pedro Arias. En Getsemaní te vas a quedar solo, para depender de Jehová solamente. Y entonces allá en Getsemaní debemos clamar al Señor y decir, Jehová, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Tenía que pasarlo. Y el Señor va a uno de los discípulos y le dice, levantaos, levantaos, la hora es. Y Marco le dice que el Señor le dice a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Llegó la hora, estoy listo. Lo que para el diablo parecía una derrota, en Getsemaní y en aquella hora se constituyó en la más grande victoria de todos los tiempos y todos los siglos, porque entonces se abrieron las puertas de los cielos para que usted y yo pudiésemos entrar. Ahora es, ahora es.
para que se cumpla todo lo dicho de mí en las Escrituras, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Entonces el que le iba a entregar le recibió con un beso. Siéntense, mis hijos, Pedro, Juan y Jacobo. Un aplauso para Pedro, para Juan y para Jacobo. Y dijo el maestro: no sea mi voluntad sino la tuya. Es difícil discernir, descifrar entre mi voluntad, lo que yo entiendo, pero otra cosa es cuál es